Bueno, vamos a empezar. Lo voy a grabar y todo por las dudas de la clase. Así, si alguien no pudo venir, se pone el día el fin de semana. Em, Esta clase corresponde al martes, que como ya saben, con la situación esta de la marcha universitaria, no teníamos los medios para dar clase en el edificio de la facu, la gente no trabajaba como un día habitual, así que decidimos plantear esta recuperación de todas las clases de algoritmos de los martes, que son muchas, así que tengan esto en cuenta porque como los demás cursos también tuvieron clase en la semana sin problema, también tomamos esta decisión pensando en que si alguien, digamos, pensando en que no fuera injusto para los alumnos del martes no haber tenido la clase, como no estaba planificada perderla. Em, Como vieron en el aviso del profe, seguramente, en el aviso del profe Valerio, en el que indica que esta clase se va a recuperar, se aclara también que si ustedes no llegan a participar del Zoom o no llegan a ver el video, todavía tienen el video oficial de la cátedra, pero esta clase se considera dada, ¿sí? Tanto en las clases largas, las teóricas, como en las prácticas. Así que por favor, para los presentes, está muy bien, esta recomendación no es para ustedes, pero sí para que la compartan con sus compañeros en la medida de lo posible, no se queden tranquilos con, bueno, la semana que viene nos pondremos al día porque esta clase se da hoy en los cursos que no tuvieron clase el martes y con esto se cierra la semana. ¿Qué estaba planificado para el martes y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dentro de la etapa 1 la última ficha que nos queda, que es la ficha 5. ¿Sí? Esta ficha 5 se llama condicionales variantes y cierra también esta primera etapa. O sea, las tres primeras fichas eran como los conceptos básicos de programación y estas dos, 4 y 5, ya se concentran en estructuras condicionales. Ustedes con la profe Karina, como nos desbalanceamos, porque ella tuvo clase el jueves y nosotros el martes no, entonces ya empezaron esta etapa 2 que empieza con el planteo de estructuras repetitivas. Hoy nosotros vamos a hacer de cuenta que no tenemos memoria y vamos a trabajar solo con estructuras condicionales y recién el martes, cuando volvamos a la facu, entonces vamos a practicar estructuras repetitivas. En este contexto, entonces vamos a presentar la ficha. Yo ya les dejé subido en materiales adicionales esta misma presentación que voy a compartir ahora. Y dice así, ficha 5, estructuras condicionales, variantes. Esto mismo, como es habitual, en esa sección de la ficha 5 lo acabo de subir en materiales adicionales para que lo consulten ahora para seguir la clase o después cuando necesiten repasar los contenidos. Esta ficha entonces cierra, como decía antes, la unidad 2 de estructuras condicionales. Ya hemos completado los fundamentos de programación y el martes empezaremos con las estructuras repetitivas. Estas tres unidades son las que se evalúan en el parcial 1, ¿sí? O sea, la unidad 1 y 2 la necesitan para resolver el trabajo práctico 1. Con el contenido de la unidad 1 y 2, hasta la ficha 4 o 5, tienen suficiente para resolver el trabajo práctico que se entrega el fin de semana que viene. Ojo, no distraerse. Esa es la primera evaluación que tienen en el radar. Y después sumamos la unidad 3 de estructuras repetitivas y ahí ya estamos listos para el primer parcial que es, no me acuerdo el día, creo que es 18. Esperen que yo acá no estoy viendo mi calendario, ya les digo. Así es el 18 de mayo. O sea, una vez que ustedes el fin de semana del 4 entreguen el 4 y 5 entreguen el trabajo práctico, tenemos 2 semanas más para dedicarnos al parcial. Es 18, ¿cierto? Ahí en el chat me confirman que es 18, sí, porque no abrí la planilla. Tengo 18 en mi cabeza y yo veo que estoy diciendo cualquier cosa. ¿Quién sabe si el parcial es el 18? A ver, ¿qué despierto? ¿Quién está despierto en el chat y me dice si el parcial es el 18? Sí, gracias Felipe, es el 18. Bueno, es genial. Entonces eso es lo que tenemos por delante. Por ahora vamos a ocuparnos de cerrar esta ficha 5, que es la que necesitan para también cerrar el contenido de preparación del trabajo práctico 1. Las estructuras condicionales sí, ya las vimos en la ficha 4 en su concepto y acá se agregan algunas variantes que nos van a ayudar a resolver problemas un poquito más elaborados. Entonces vamos a ver cuáles son esas variantes.
vamos a revisar las expresiones de conteo y acumulación que, si bien se retoman con las estructuras repetitivas y cobran más sentido, la idea de una variable que se actualiza con su valor anterior es importante y también es importante para el TP, así que vamos a repasar un poquito eso. Al igual que las variables centinela o banderas. El concepto de ambas cosas, de las expresiones de conteo y acumulación y de las variables centinela o banderas, más conocidas como banderas, se da en esta ficha y se retoma en las de estructuras repetitivas donde, como decía antes, estas variables cobran más sentido, o me parece a mí que uno termina de cerrar el concepto cuando ve el siguiente tema. Así que s- traten de entender lo mejor posible por ahora y sepan que es un tema que se sigue profundizando en las siguientes fichas, sobre todo, como dije antes, con estructuras repetitivas. Así que eh, tengan a mano esto como definición y después para practicarlas no las dejen de lado porque vienen fuerte en la siguiente unidad. Y por último, vamos a hacer este ejercicio de aplicación. Elegí un ejercicio de la guía bastante completito, cosa que les quede un poco de referencia em, de todos estos conceptos y también un poquito de modelo, creo yo, que les puede servir para lo que tienen que hacer del trabajo práctico uno si es que todavía no lo han encarado. Vamos entonces. Un condicional simple, o sea, el concepto clásico de condicional implica que yo hago una pregunta. Y si la respuesta a esa pregunta es verdadera, tomo ciertas acciones. Si la respuesta a esa pregunta es falsa, tomo otras acciones. Entonces, esto se representa gráficamente con una pregunta, con una expresión lógica dentro de este rombo. Una expresión lógica es una expresión cuyo resultado es true o false. No importa la combinación de operadores que usemos, los resultados posibles son solo dos, verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, esta pregunta es, ¿el pago, la forma de pago, es igual a efectivo? No se podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la forma de pago? ¿Sí? No es que una condición es una pregunta que se espera la respuesta, sino que es una expresión cuyas únicas respuestas posibles son sí o no. A propósito, no estoy mirando ningún enunciado, nada, como para que veamos en diagrama nomás de qué se trata un condicional. ¿Por qué en este diseño hablamos de un condicional simple? Porque el condicional simple plantea una acción solo para la respuesta verdadera, graficada acá a la derecha, pero nada para la falsa. Entonces, en este caso, lo único que estamos planteando es, analizando este dibujito, diríamos que se verifica si la forma de pago es en efectivo y solo si la forma de pago es en efectivo, se realiza un descuento del 10%, ¿sí? Y a continuación se muestra el monto. Entonces, aquí lo mismo que estoy diciendo, lo vemos escrito. ¿Qué característica tiene un condicional simple? Solamente tiene la rama verdadera. Si la condición se cumple, ejecuta la rama verdadera y sigue adelante. Si la condición no se cumple, continúa con el resto del flujo del programa, ¿sí? El código correspondiente a esta condición está aquí. La palabra reservada que se usa para condicional es if, por eso está coloreada de azul acá, y la pregunta si pago es igual a efectivo. Entonces, luego se tabula una vez. Recuerden que cuando empezamos a plantear estas estructuras condicionales y vuelve a suceder con las repetitivas, para identificar el bloque que está controlado por la condición, es necesario tabular una vez. Entonces, estas dos instrucciones pertenecen al bloque del condicional y la que dice print monto, no. Otra cosa que quiero aprovechar para destacar acá es cuando uno plantea una expresión lógica de igualdad, hay que prestar atención al hecho de que se usan dos signos igual, porque un solo igual, ya lo habíamos visto antes, sirve para la asignación, para la operación de asignación. Si yo coloco un solo igual, entonces lo que sucede es que se calcula, en este caso monto por 10 sobre 100, y el resultado de esa operación se guarda en la variable descuento, en la que está a la izquierda. En cambio, si coloco dos iguales, es una expresión lógica cuya respuesta es true en caso de que ambos valores sean iguales o false en caso contrario. Les pido especial atención en esto porque es válido poner en un condicional if pago es igual a efectivo, con un solo igual. ¿Qué produce esa comparación?
siempre un resultado true, porque es como si estuviéramos preguntando si se pudo asignar la palabra efectivo en la variable pago. Entonces, a veces en el apuro ponen un solo igual y el resultado de la expresión no es lo que están esperando porque les va a dar siempre true. Entonces, atenti, ¿sí? El operador de igualdad es el igual doble. Bien, esto entonces es un condicional simple en resumen, y de paso repasamos un poquito los conceptos generales de los condicionales. Un condicional simple es un condicional que solamente tiene acciones para su rama verdadera. ¿Qué otra variante tenemos acá? Anidamiento de condiciones. ¿Qué significa anidamiento de condiciones? Que ante la respuesta verdadera o falsa de un condicional, se plantea una nueva condición. En este caso, de nuevo, vamos a jugar a adivinar, como en el caso anterior, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿No? Acá la definición. En la rama verdadera, o también puede ser en la falsa, se plantea otra condición dentro de del bloque de acciones. En este caso, tenemos una primera pregunta que es si el usuario paga con tarjeta. Repito como recién, la pregunta no es ¿cómo paga? ¿Sí? Porque la respuesta podría ser tarjeta, efectivo. No es esa, sino ¿paga con tarjeta? ¿Paga en efectivo? ¿Sí? Siempre una pregunta cuya respuesta va a ser sí o no. En este caso, si sí paga con tarjeta, o sea, esta condición es simple. Si paga con tarjeta, plantea algo y si no, nada. Si sí paga con tarjeta el usuario, entonces verifica en cuántas cuotas. Nuevamente, perdón que insista, pero es un cambio de pensamiento que es importante cuando uno incorpora la estructura condicional. ¿Cuál es el pensamiento acá? ¿En cuántas cuotas? No, sino en una cuota, sí o no. ¿Sí? Entonces, si sí paga con tarjeta, solo en el caso de que pague con tarjeta, ahora pregunto, ¿en una cuota? Entonces el recargo es del 2%. Si no, este condicional no es simple, sino doble, porque tiene una rama else. Si no, entonces paga en 3 cuotas, le calculo un recargo del 5%. Y si no, quiere decir para cualquier otro plan, en 4, en 6, en 12, se calcula un recargo del 10%. Entonces, este anidamiento de condiciones en código se tiene que replicar también anidando. El primer condicional simple, miren cómo era el anterior, ¿sí? Este es exactamente igual. El primer condicional es if pago es igual a tarjeta y todo el resto del bloque, es decir, todo lo que está diseñado acá, se tabula una vez. Y a continuación empieza el bloque verdadero de esta condición con otra condición. If cuotas es igual a 1. En caso afirmativo, es decir, para este lado, calculo un recargo del 2%. Y acá viene un debate que se suele dar con Python, que es la expresión elif. ¿Sí? Vi pasar ahí en los foros del foro del TP, ¿no? Consultas sobre si estaba prohibido usar el elif, porque sus profesores le habían dicho que estaba reprohibido, que no se debe usar el elif. No es, nunca está prohibido usar nada de lo que les enseñamos. La cuestión que sucede con el if es que es como una abreviatura de else y a continuación if. Entonces, a nivel visual del código, se ve como mejor, ¿no? Como que se estructura, ustedes ven que acá queda prolijito, ya enseguida voy a hacer un ejemplo de si yo no usara el if, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos profesores les dicen no lo usen o úsenlo con precaución? Porque no todos los alumnos o todos los aprendices de programación, porque no vamos a restringir los alumnos, entienden bien la idea de la condición y a veces se obligan a usar el if en situaciones donde no va. Entonces, lo que seguramente le ha recomendado el profesor a este chico que preguntaba, me lo prohibieron y todo esto, es no lo uses siempre, ¿sí? No fuerces el uso. Pero en casos como el que estamos viendo, donde hay un else, ¿sí? Cuando yo digo en una cuota, sí, esta es la rama verdadera. Si en la rama falsa de la condición hay inmediatamente a continuación otra pregunta, estos son los casos donde se puede escribir el if. También perfectamente se puede escribir else y a continuación if, y el resultado es el mismo. Pero es habitual hacerlo así simplemente porque queda
más organizado o mejor visualmente el código. A nivel de eficiencia de las instrucciones es exactamente lo mismo. Me voy a tomar un momentito acá, antes de hacer el ejercicio, para comentarles esa diferencia, ¿sí? Voy a hacer un proyecto nuevo, así de paso le ponemos un poco de onda este sábado gris. Le vamos a poner guía 5 a este proyecto. Voy a hacer un file nuevo. No es necesario que lo hagan ustedes a este. Lo quiero hacer como ejemplo nada más para que analicemos esta situación. Bien, ¿qué teníamos recién entonces? Un monto, ¿no? Todo esto supone unos input previos. Entonces, nada más que no están dibujados ahí para enfocarnos en el diseño en sí. Déjenme que voy a salir un momentito de la presentación. ¿Dónde estás, presentación? ¿Dónde estás, presentación? Ah, acá, cierto. Estaba acá. Mi presentación se perdió. Se perdió mi presentación. No sé dónde quedó. Perdón. ¿Qué le pasa? Mi coso de la presentación no está visible en ningún lado, chicos. No se detiene. Ah, se cerró. Qué gila. Bueno, no importa. Acá está. Todo esto queda grabado encima de un papelón total. Este es el código que estábamos viendo recién, ¿no? Entonces yo voy a agarrar así, voy a copiar el código y lo voy a pegar y se va a despatarrar todo, pero no importa porque esto me va a servir para lo que les quiero mostrar. Ahí está, ¿sí? Se despatarra todo, no importa. Primero, nosotros tenemos una forma de pago. Esta forma de pago se supone que la ingresa el usuario por teclado, pero yo lo voy a escribir así como una asignación fija para hacerlo más fácil. Y el otro dato que el usuario debería ingresar es en cuántas cuotas va a pagar. Voy a poner 1 en principio y luego voy a poner el monto, ¿sí? Que acá el monto no importa, vamos a poner un monto de 1000 como para que el cálculo sea fácil de evaluar. Entonces, a continuación, yo tengo la primera condición. Verifica si la forma de pago es con tarjeta. En caso de que la forma de pago sea con tarjeta, es decir, en la rama verdadera, escribo si la cantidad de cuotas es igual a 1. Lo que diría el enunciado en este caso es que si el usuario elige pagar con tarjeta en una cuota, entonces corresponde un recargo del 2%. Por lo tanto, lo que viene a continuación de la condición es esto, ¿sí? Voy a separar un poquito acá para que me deje ver esta parte con más claridad. Si la forma de pago es tarjeta, si la cantidad de cuotas es una, entonces el recargo es este. ¿Cómo terminaría este programa? Terminaría diciendo print monto pesos monto, ¿sí? Print recargo pesos recargo. Entonces, en este caso, el monto es 1000, se paga en una cuota, la forma de pago es tarjeta, el recargo tiene que ser del 2%. Si yo ejecuto este programa, obtengo, ¿sí? 1000 y el recargo del 2% que son 20. Voy a cambiar a propósito, voy a poner 100, así es bien fácil de calcular, ¿sí? El recargo del 2% es 2. ¿Qué pasa a continuación? El cliente pregunta, bueno, pero si en vez de pagar en una cuota pago en 3, ¿qué sucede? Bueno, si pagas en 3, entonces el recargo va a ser del 5%. ¿Cómo se plantea esto? En forma general, en cualquier lenguaje sería else, ¿sí? Si la cantidad de cuotas no es 1, y en el bloque falso yo pregunto si la cantidad de cuotas es igual a 3. Y en ese caso, entonces, se hace un recargo del monto por 5 sobre 100. Este es el esquema general de un else que contiene un if en esa rama falsa. Si nosotros cambiamos ahora a 3 cuotas en vez de una, obtenemos un recargo del 5%. ¿Ven? O sea, esto funciona bien. Lo que permite, o sea, bueno, perdón, voy a seguir ahí a continuación. La última opción es, bueno, ¿y si quiero pagar en 10 cuotas, en 12, en 8, en 6? Bueno, entonces el cajero me dice, para cualquier otra cantidad de cuotas, el recargo es del 10%.
¿sí? A ver, voy a fijarme allá, creo que era 10%, no quiero inventar. Está bien, perfecto. 10%. Entonces, ¿cómo me molesta este coso? Ahí está. Yo no sé si ustedes lo ven, pero me parece una barrita ahí de herramientas que me incomoda. Bien, lo que me dice en ese caso el cajero es, para cualquier otra opción, le corresponde un recargo del 10%. ¿Qué hago yo en este caso? Tengo que acomodar el else a esta altura, ¿sí? ¿Por qué? ¿Pago en una cuota? No. ¿Pago en 3 cuotas? El no de este pago en 3 cuotas va a la misma altura de esta pregunta, ¿sí? La pregunta de si las cuotas son 3. Y en este caso, el recargo es igual a monto por 10 sobre 100. Perdón. Muy bien. Entonces, si yo acá elijo cualquier cantidad de cuotas, ¿sí? Vamos a suponer que pongo 6 cuotas. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que me aplique un recargo del 10%. Lo ejecuto, lo verifico, me aplica un recargo del 10%. Si yo pongo 12 cuotas y lo ejecuto, también me aplica un recargo del 10%. ¿Se entiende? Entonces, este else es el else de este if y por lo tanto excluye una cuota, 3 cuotas, cualquier otro valor aplica un recargo del 10%. Siempre que el pago sea con tarjeta. Fíjense también que PyCharm nos facilita la edición de código con estas especies de flechitas acá. Una vez que ustedes empiezan a tener un código tabulado, es decir, no un código secuencial como veíamos en las primeras clases, empiezan a aparecer estas flechitas. ¿Qué hacen estas flechitas? Marcan justamente los bloques de acción. Entonces, si yo selecciono este menos, fíjense, desaparece el condicional completo. No es que desaparece, que se borró, lo oculta, lo colapsa. Esta es una buena ayuda para saber si estoy anidando bien los bloques. O sea, todas las condiciones de cuotas que planteamos están por debajo de la verificación de que el pago sea con tarjeta. Si ahora expando, me encuentro otro de estos signos menos. ¿Qué hace este otro signo? Colapsa esta condición, el else de esta rama. Entonces, nuevamente yo puedo verificar que lo tengo anidado correctamente. ¿Qué pasa con el elif? El elif, cuando yo me encuentro un else seguido de un if, entonces tengo la posibilidad de resumir esas dos condiciones en una sola. Y entonces se escribe así. Elif cuotas es igual a 3. Como el elif queda a la misma altura del if anterior, entonces este bloque va acá, ¿sí? Va una sola vez tabulado. Y este else también va una sola vez tabulado. Entonces, quizá el código ocupa más lugar, menos lugar, digo, quizá visualmente es más agradable, pero no siempre es fácil de entender. Por eso, ¿tienen obligación de usar el if? No. ¿Es el demonio el if que no deben usarlo? No, tampoco. Tienen que usarlo cuando aplica y si les queda claro el uso. Si no, anidan los else y los if, como acabo de mostrar, y también es perfectamente válido. Ninguna instrucción es mejor que la otra. Son dos variantes de lo mismo. Bueno, vuelvo acá. Estábamos entonces en las variantes. Voy a bajar esto aquí y continuamos. En resumen, las variantes que se plantean en esta ficha son dos, los condicionales simples y los condicionales anidados. El condicional doble, el clásico, que tiene un bloque para la rama verdadera y un bloque para la rama falsa, ya se fue visto en la ficha 4. Entonces, todo esto junto reúne los conceptos o las variedades de condicionales que se pueden encontrar. Vamos ahora a las expresiones de conteo y acumulación, ¿sí? Las variables de conteo y acumulación y las banderas son justamente eso, variables. Quiere decir que su comportamiento no es mágico. No es que yo llamo a una variable contador y automáticamente se comporta como un contador. O la llamo bandera y enseguida admite solamente valores booleanos. No, son variables. Resaltemos esta idea porque a veces se presta a confusión. Son variables usadas como conteo.
usadas como acumulación, usadas como banderas. ¿Quién es el que las debe usar? El programador, ¿sí? Si el programador le pone a la variable bandera, pero la usa como una suma, pues se comportará como una suma, ¿sí? Al lenguaje no le importa el nombre que nosotros le pusimos, sino que la manera de programarla tenga el comportamiento de una bandera, que es lo que, o de un contador o un acumulador, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es entonces un contador? Es una variable que actualiza su valor en términos de su propio valor anterior y una constante. Significa que toma el valor actual, le agrega una constante y eso le da un nuevo valor a sí misma. O sea, no interviene en esto una segunda variable. Ahora vamos a ver el ejemplo por ahí es más claro. Y en un acumulador es el mismo concepto, es decir, también se trata de una variable que actualiza su valor en términos de su propio valor anterior, pero en vez de agregarle una constante, le agrega una variable. El comportamiento es prácticamente igual, o prácticamente no, es igual, pero la diferencia es conceptual. Si yo al valor anterior le agrego una constante, entonces estoy hablando de un contador. Si al valor anterior le agrego una variable, entonces estoy hablando de un acumulador. La forma en que esto sucede se basa en que el operador de asignación resuelve de derecha a izquierda. Entonces yo puedo decir que la variable A se actualiza tomando el valor actual de la variable A, sumándole 1 y asignando el resultado en la misma variable A. Esto se puede hacer con una suma, con una resta, ¿sí? Con una suma o resta que no sea 1, porque lo habitual es que uno crea que el contador va de 1 en 1 y no. Esto es otro contador porque se modifica según una constante. Se puede hacer con una multiplicación, se puede hacer con una división. O sea, todos estos, hasta la letra E, son ejemplos de contadores, porque la variable cambia tomando su valor anterior, que sería como asignándose a sí misma, ¿no? Y luego a ese valor le hace una operación con una constante y el resultado se asigna en la misma variable. Esta es la forma general en la que funcionan los contadores y la mayoría de los lenguajes, porque los contadores son de uso muy frecuente, aportan una forma resumida, que es la variable, el operador con el que uno quiere modificarla, es decir, la suma, la resta, ¿sí? De nuevo acá la suma, la multiplicación y la división, y luego el signo igual. Finalmente, la constante con la que voy a hacer la operación, ¿sí? Entonces, decir A es igual a A más 1 tiene el mismo efecto que decir A más igual a 1. Vale para el más igual, para el menos igual, para el por igual, para el dividido igual. Al igual que acabamos de decir en el if, no hay una expresión mejor que la otra. Uso la que me queda más clara, la que me conviene más, la que me resulta más práctica, ¿no? Ambas hacen exactamente la misma operación. ¿Qué pasa con los acumuladores? Tiene la misma forma, la operación que afecta a los acumuladores, es decir, el acumulador en este caso es la variable S, se modifica en base al valor anterior de S más, y en este caso, otra variable que se llama X. Entonces, supongamos que S vale 4, entonces 4 más X, el resultado de 4 más X pisa el valor anterior de la variable S. Al igual que en el caso de los contadores, los acumuladores permiten esta expresión resumida donde uno coloca más igual por igual menos igual y la diferencia es que a la derecha, en vez de encontrarse una constante, aparece una variable. También es válido, como en este último caso, que se acumule una expresión, ¿sí? El valor anterior de la variable más una expresión. Tenemos acá un ejemplo, ¿sí? No lo voy a programar, está acá como ejemplo chiquito porque quiero que nos dediquemos más bien al ejercicio, pero sí se los dejo como modelo bien resumido de cuál es el comportamiento de un conteo. Aquí dice, se ingresan 3 valores, contar cuántos son mayores al promedio y luego mostrar la suma de los valores que superan el promedio. Este ejercicio, así como cortito como lo ven, reúne las dos cosas, un contador y un acumulador. Por eso me gustaba para dejárselos de ejemplo, ¿sí? Lo primero que hacemos es calcular el promedio. Suponiendo que los 3 valores son A, B y C, entonces yo sumo los 3 y lo divido por 3. Esto ya es conocido para ustedes. Calculo el promedio de los 3 valores. Luego,
planteo un contador que en principio está en cero, ¿sí? ¿Por qué le doy un valor inicial de cero? Porque todavía no comparé para ver cuáles de ellos son mayores al promedio, ¿sí? Ahora viene el momento de verificar eso. Planteo un contador en cero. Luego planteo una suma en cero, que es para resolver el siguiente ítem, mostrar la suma de los valores que superan el promedio. En principio, ningún valor supera el promedio porque todavía no lo controlé, así que la suma está en cero. Estos dos ítems se van a resolver con una condición, ¿sí? Yo voy a tener que controlar el valor A es mayor al promedio, el valor B es mayor al promedio, el valor C es mayor al promedio. Esto que yo estoy diciendo, el valor A es mayor al promedio, implica justamente una condición, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Empiezo a plantear condiciones. Si A es mayor al promedio, entonces lo tengo que contar y también lo tengo que sumar. En el código, esto implica tabulo una vez, incremento la cantidad en 1. En este caso yo estoy usando la forma resumida, cantidad más igual a 1. ¿Sí? Lo mismo con la suma. Necesito sumar ese valor, que es el valor A, al total de valores que superan al promedio. En este caso, esta variable es este variable suma es un acumulador porque al valor anterior de suma se le agrega la variable A. Y acá viene una cosa interesante. El hecho de que A sea mayor al promedio o no, no afecta el resultado para B y para C. Entonces, si bien indirectamente, pero acá también tenemos el ejemplo de una serie de condicionales simples. Cuando yo pregunto si B es mayor al promedio, esa pregunta no va en el else, porque no significa que solo si A no es mayor al promedio, controlo B, sino que controlo A e independientemente de lo que haya pasado con A, controlo B. Si B es mayor al promedio, aumento la cuenta, aumento la suma con el contador y acumulador respectivamente, y lo mismo para C. Entonces, los condicionales son simples y cada vez que este condicional dé verdadero, se va a ejecutar este bloque. Entonces, si los tres valores son mayores al promedio, la respuesta a esta pregunta es sí, la cantidad pasa de 0 a 1. Si esta también dice sí, la cantidad pasa de 1 a 2. Si esta dice no, no pasa nada, el resultado es 2. ¿Sí? Si esta dice sí, se incrementa la cantidad, el resultado es 3. Entonces, cada vez que se hace la pregunta, como la variable se cambia en relación a su valor anterior, va contando, ¿sí? Por eso se los llama contadores. Va contando las veces que se cumple la condición. Van generalmente asociadas a condiciones, o como decía al principio de la clase, también y más frecuentemente asociadas a ciclos, a estructuras repetitivas, que es lo que vamos a ver el martes en clase. Bien, finalmente acá tiene un print de los dos datos como para verificar los resultados. Les digo esto, no quise ponerme a programarlo porque no me da el tiempo de la clase, pero ténganlo bien a mano este ejemplo porque por chiquito que parezca, eh, demuestra bien cómo es el uso y el anidamiento necesario para plantear un contador o un acumulador. Bien, ¿qué pasa con las variables centinela o banderas? Al igual que en el caso de los contadores y acumuladores, y también como dije antes, se trata de una variable común cuyo comportamiento está asociado a una bandera, ¿sí? O está implementado como una bandera. ¿Qué significa una bandera? Una señal de la ocurrencia o no de un evento en el programa. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, cargué tres valores, quiero saber si alguno de los valores es impar, ¿sí? Quiero saber si alguno de los valores termina en 8. Ese tipo de preguntas que se refieren a alguno de ellos, no específicamente cuál, sino a alguno del conjunto tiene esta característica, ese tipo de planteos son los que se resuelven con una bandera. Entonces, normalmente las banderas son variables que se las plantea como booleanas. Falso si el evento que yo estoy buscando no ocurrió, verdadero cuando ocurrió. Por eso dice, es una variable típicamente booleana. Un caso es, si el evento, un caso habitual o el uso más frecuente es, si el evento ocurrió,
se asigna la bandera en true. Y si el evento no ocurrió, se mantiene en falso, ¿sí? Y esto se complementa con un chequeo de la bandera. O sea, nosotros la programamos para que empiece generalmente en falso, cuando el evento ocurre se pasa a true, y a lo largo de la ejecución del programa o al terminar el programa, según el planteo que estoy haciendo, verifico. Si la bandera está falsa, entonces el evento no ocurrió. Si la bandera está verdadera, entonces el evento sí ocurrió. O sea que la variable, el uso de la bandera, viene asociado siempre a una condición que controla su resultado, controla su valor, tanto sea a lo largo de la ejecución del programa como al terminar, dependiendo del problema que estoy intentando resolver. Todas estas cosas, conteo, acumulación, bandera, se usan dependiendo del problema que quiero resolver, ¿sí? No es que va a haber un ejercicio que diga, implemente un contador que se incremente de 3 en 3. No, ¿sí? Eso no es un problema, eso es un ejercicio, no sé, una fórmula. Los problemas van a decir, se ingresan por teclado 4 valores, determine si alguno es múltiplo de 10, ¿sí? Y ustedes van a decidir, bueno, voy a usar una bandera porque la pregunta se refiere a un evento que ocurre o no. ¿M? Entonces, el análisis de los enunciados es lo que va a empezar a cobrar más importancia a medida que aprendamos nuevas estructuras lógicas. Cuando empezamos la clase, si se acuerdan, cuando empezamos la materia, no la clase esta, sino la materia, nosotros les dijimos, todos los profes siempre les decimos, acá el trabajo es de análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de algoritmo? Datos, procesos, resultados. Yo tengo que identificar los resultados que me piden, los datos que me dan y de qué manera voy a lograr obtener los resultados a partir de los datos. Programarlo va a ser lo de menos. ¿M? Lo importante es el análisis acá. Y repito, a medida que los enunciados se van poniendo más complejos o van planteando problemas más elaborados, ustedes tienen que empezar a acudir a todos estos elementos que van aprendiendo para plantear una solución acorde al problema. Los ejercicios nunca van a ser así abstractos, ¿no? Utilice un acumulador que vaya de 10 en 10. No, no, bueno, no sería un acumulador, pero utilice un acumulador de la variable X. No, no son así. No esperen ese tipo de ejercicios porque no va a pasar. En este caso, también un ejemplo breve del uso de centinelas o banderas que me gusta mucho es este. Simular 3 lanzamientos de una moneda y determinar si alguna vez salió cruz. Fíjense que en todos los ejemplos que les daba recién y en este se repite lo mismo. Nos preguntan si algo sucedió o no. Nos preguntan si un evento pasó o no. No nos dicen cuántas veces salió cruz o cuántas veces salió cara, ¿sí? Sino que nos dicen, ¿alguna vez salió cruz? Normalmente la respuesta a un ítem que se responde que se resuelve con una bandera es sí o no, ¿sí? ¿Pasó esto? Sí. ¿Pasó esto? No. No es un número el resultado o un valor, sino habitualmente es un dato booleano, si pasó o no pasó. En este caso tenemos que ver si alguna vez salió cruz. ¿Cómo está implementado? Primero se incorpora el módulo random, que ustedes lo vieron la semana pasada en la clase presencial, eh, que nos permite generar valores aleatorios. O sea, en vez de cargar valores por teclado, generamos valores al azar. Es una cosa muy utilizada en la programación, primero porque acelera la carga, ¿sí? Nos permite cargar datos más rápido. Y después porque nos permite también probar el programa con respecto a distintos valores. A veces uno como programador, un poco inconscientemente, solo carga un valor para probar, qué sé yo, si la condición es verdadera y nunca carga un valor para ver si la condición es falsa. Entonces el uso de valores aleatorios hace que a veces descubramos una falencia en el programa porque no habíamos pensado que el dato podía ser 0, ¿sí? O que el dato podía ser mayor a 100. Entonces el módulo random se usa mucho para estos casos. Me parece importante aclarar, porque en años anteriores sí ha sido así, que este año no necesitan el módulo random para resolver el trabajo práctico 1. En otros casos lo hemos usado mucho en años anteriores, si ustedes han visto prácticos anteriores, porque siempre es más divertido que el resultado sea sorpresa, pero en estos últimos años preferimos, bueno, elegimos enunciados donde no es necesario. Así que no lo necesitan ya,
pero ya va a aparecer random porque es nuestro mejor amigo para cargar datos rápido. ¿Cuáles son las opciones posibles para una moneda, cara o cruz? ¿Sí? A veces se dice cara o número. Generalmente todas las monedas del mundo tienen de un lado un dibujito y del otro lado su valor. Bueno, la cara es donde está el dibujito y la cruz o el número es donde está el valor. Creo que a esta altura, nosotros acá en el país, que las monedas no valen nada, no existen más las monedas, creo que el único lugar donde todavía se puede ver el uso de tirar una moneda es en los partidos de fútbol. ¿Vieron que tiran para ver quién elige el arco o quién elige la cancha? Bueno, creo que es el único lugar donde todavía se ve ese procedimiento. Porque siempre que doy este ejercicio me da risa pensar si los alumnos han visto alguna vez un- una moneda. Bueno, a ver, espérenme que quiero ver el chat por las dudas. Si necesitan algo, que se me cerró el chat. Acá está. No, está todo bien. Bueno, sigo. Entonces, continúo la presentación desde acá y vamos a el lanzamiento. Decía, tenemos dos opciones, cara o cruz. ¿M? La bandera va a indicar, salió cruz, ¿sí? A veces las banderas tienen la costumbre, incluso en los ejemplos, de ponerle bandera, ¿sí? O de ponerle P1. Y vos decís, ¿pero qué indica esta bandera? ¿Sí? ¿Qué me está informando? Entonces, por ahí es preferible, en mi opinión, mi modesta opinión, ponerle un nombre que represente lo que estoy controlando. En este caso estoy controlando si salió cruz. Entonces voy a decir, la bandera salió cruz, inicia su valor en falso. ¿Por qué? Porque todavía no lancé las monedas. Así que no salió cruz, ni cara, ni nada. Todavía no las lancé. Vamos a representar el primer lanzamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Con el módulo random y en este caso usando el método choice, porque elegimos entre dos valores. No es un aleatorio ni entero dentro de un rango, sino que entre dos valores elegimos uno. Bueno, o sale cara o sale cruz. Luego verificamos si la moneda es cruz, ¿sí? Recordemos que estamos tratando de controlar si salió cruz. Entonces, si la moneda es cruz, ¿qué tiene que pasar acá? La bandera tiene que pasar de falso a verdadero, porque ahora salió cruz en el lanzamiento. Entonces yo le paso a verdadero. Lanzo a continuación la segunda moneda, ¿sí? Si esta moneda es cruz, si la segunda moneda es cruz, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente encender la bandera, ¿sí? Si esta moneda vale cruz, enciendo la bandera. Si me hubieran pedido cuántas veces salió cruz, entonces yo acá tendría un contador y lo hubiera incrementado y el resultado sería 2. En este caso, si la primera moneda es cruz y la segunda también es cruz, le sigo asignando true a la bandera que ya era verdadera. No importa, porque la finalidad es esa, controlar la ocurrencia de un evento. Y lo mismo pasa con la tercera. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? La bandera tiene un valor inicial cuando el evento no ocurrió. Una vez que el evento ocurrió y se pasa a true, ese dato, esa acción no se revierte, ¿sí? No se vuelve atrás. Fíjense que en la segunda o en todos los casos, yo no digo si moneda es cruz, salió cruz es igual a true. Else salió cruz es igual a falso. Si yo hiciera eso, por ejemplo, la primera moneda fue cruz, prendo la bandera. Segunda moneda fue cara, perdón, la segunda moneda no fue cruz, entonces apago la señal. Y eso está mal porque el evento ya había ocurrido. Entonces, los planteos son siempre de esta forma. Hay un valor inicial que indica que el evento no ocurrió y cuando el evento ocurre, en este caso moneda igual a cruz, se prende la bandera. No importa si se prende varias veces, si se prende sobreprendido, no pasa nada, pero nunca se vuelve a apagar, ¿sí? En el esquema que ustedes van a plantear, nunca vuelve a falso la bandera. Y acá finalmente muestra el valor de salió cruz. Lo hice así nomás porque es un ejemplo rústico, pero lo correcto sería preguntar, if salió cruz es true, print salió cruz, else print no salió. ¿Sí? Esa sería la manera adecuada de hacer este programa. Pero esta es la versión rústica para enfocarnos en el uso de la bandera. Bueno, vamos al ejercicio, ¿sí? Si tienen la posibilidad de programar junto conmigo, mejor. Y si no, no importa, lo vemos acá y después miran el video cuando, cuando termine y se ponen a practicar ustedes. El ejercicio yo se los dejo acá
en el PDF y está como explicado el orden en que se va a resolver, pero en esta clase, en vez de hacerlo desde la presentación, lo voy a hacer desde la guía para que me quede el enunciado a mano em, y para ir trabajando directo en el PyCharm, ¿sí? En el PDF se los dejo como ayuda a memoria nomás de lo que habíamos hecho en clase, pero en la clase trabajamos en PyCharm directamente. Este ejercicio está entonces en la etapa 1, ficha 5. Recuerden que tienen acá la guía de ejercicios prácticos. Y en este caso, el que vamos a hacer es el que se llama pares e impares, que es el número 8. Juego de dados pares e impares. Les recuerdo algo que les dijimos en las primeras semanas, pero a lo mejor se les pasó. Todas las guías de ejercicios aparecen con los enunciados primero y luego debajo de esos enunciados van a encontrar las soluciones. Cuando se publican las soluciones, una vez que la ficha ya se dictó. O sea, en este caso, la semana que viene, las soluciones de la ficha 5 ya están visibles. Pero, por ejemplo, si yo ahora miro la ficha 4 y en la ficha 4 busco la guía de ejercicios, ¿sí? Y la solución ya está visible. Entonces, si ustedes ven el enunciado, tratan de programarlo solos y después, para estar seguros de que lo hicieron bien, tienen acá la solución. O algunos alumnos prefieren leer los enunciados y decir, a ver, yo lo resolvería de tal forma, miran la solución para ver si la idea que se les ocurrió está bien. ¿Sí? El objetivo de estas guías es que a ustedes les sirvan para practicar, les sirva para practicar más allá de lo que ven en clase. Nosotros elegimos una, lo sumo 2 ejercicios para ver en clase, todos los demás están ahí para que ustedes practiquen. Así que no desaprovechen esa oportunidad. Nosotros, los profes que somos antiguos, valoramos mucho esto porque cuando nosotros cursábamos, además de que no existía internet prácticamente, la única manera de conseguir otros ejercicios era contactar a un compañero de otro curso para decirle, che, me prestas tu cuaderno, tu carpeta, a ver qué te dieron a vos para tener algo más para practicar. Ustedes tienen la suerte de contar con todos estos recursos, así que ojalá los aprovechen. Bueno. Decía, el enunciado que vamos a resolver es este, que se llama juego de dados pares e impares. Yo voy a poner un poquito a la derecha el enunciado, así puedo tener acá al lado el código y vamos a empezar a trabajar. Ahí va. Voy a achicar esto. Uy, esto no, esto quiero achicar. Ahí está. Y esto lo vamos a dejar más grande que necesitamos más lugar. Bueno, entonces voy a dejar este script que había usado como modelo y vamos a hacer uno nuevo y le voy a poner guía 5, ejercicio 8. ¿Sí? El nombre, por supuesto, le ponen ustedes el nombre que quieran. Voy a cerrar este y voy a sacar esto de acá también para que no me quite lugar de visibilidad. El ejercicio dice así: desarrollar un programa para simular el juego de dados que se describe a continuación. Inicio del juego. Participan 2 jugadores. Para comenzar, se debe ingresar el puntaje récord del juego. Los jugadores deberán acumular puntos en 2 rondas para ganar y eventualmente superar el récord. Luego nos explica acá la primera ronda, la segunda ronda y la determinación del ganador. Empecemos por este inicio del juego. Entonces, para comenzar, dice, se debe ingresar el puntaje récord del juego. Quiere decir que lo único que tenemos que hacer por ahora en la parte de datos es ingresar el récord. Vamos a hacerlo. Récord es igual a int input ingrese récord. Bien. Aquí arriba, aunque no lo diga, siempre podemos hacer un print que se llame, que nos explique de qué se trata, juego de dados pares e impares. Lo voy a poner. Bien. Ojo con estos prints adicionales en el trabajo práctico 1. Vieron que en el foro hay preguntas de el runner no me valida bien y demás. Ojo que no hay que tener ningún print adicional, ni siquiera de un espacio en blanco, para que el runner funcione correctamente. Si no saben de qué estoy hablando, es hora de que vayan a averiguar qué es el runner para que puedan completar su entrega la próxima semana exitosamente. Bueno, vuelvo acá. Entonces ingreso los datos. Bueno, el único dato que me da por ahora es el récord, así que lo vamos a ingresar.
Vamos a la primera ronda, ¿sí? La primera ronda la voy a poner acá de título. En la primera ronda dice, se lanzan 2 dados. El puntaje en juego es el total de los dados. Si la suma de ambos dados es impar, el jugador 1 se queda con el puntaje y el jugador 2 con 0 puntos. Si la suma es par, el puntaje se asigna al jugador 2, mientras que el jugador 1 queda con 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En primer lugar, simular el lanzamiento de los 2 dados. Es decir, vamos a tener una variable, dado 1, y una variable, dado 2. ¿Cómo vamos a simular el lanzamiento de los dados? Por medio del módulo random, porque es una cosa al azar. Lo lanzo y obtengo un valor. ¿Cuáles son los valores posibles para un dado? A ver, ahí me tienen el chat para ver si alguien sigue despierto. ¿Qué valores posibles tenemos para un dado? No me hace falta que los enumeren. ¿Y qué intervalo de valores tienen los dados? Para los que están viendo el video no saben, pero yo estoy mirando el chat. 1 al 6, dice Franco. Muy bien, Franco. Entre 1 y 6. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es generar un valor que se encuentre, muy bien ahí el corchetito, en el intervalo cerrado 1, 6. Primeramente, para poder usar el módulo random hay que importarlo. Entonces vamos a escribir import random. Luego vamos a decir random punto, y de los posibles usos de random vamos a elegir uno que justamente permita generar dentro de un intervalo. Entonces, por ejemplo, randint o randrange, cualquiera de los dos servirían. Yo prefiero randint. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Randint incluye los extremos. Entonces, ¿cuáles son los extremos? 1 y 6, ¿sí? Entre 1 y 6. Acuérdense que el IDE les da un ayudín acá, ¿no? Que si ustedes colocan paréntesis, cierre los paréntesis, pero también, ¡ay Dios! Bueno, no me dejó ahora, ahí les muestro. Lo dejo como estaba. Aquí dentro, ¿sí? Nos dice cuáles son los parámetros que recibe este, este método. Acá. Ahí les dejo, a ver. Ven que no se despliega. Ay, bueno, no importa. Ahora lo hago acá. Random, ¿sí? Ustedes van a decir, esta mujer, ¿de qué está hablando? Esto es lo que quería decir. Ustedes ponen randint, paréntesis, ¿sí? Ahí, eso es lo que quería que me muestre. Dice que tiene 2 parámetros. A es un entero y B también es un entero. Mismo caso, 1 y 6. Van a ser los valores posibles para los 2 dados. A continuación dice, bueno, y aquí, si bien no lo dice, cuando nosotros trabajamos con valores aleatorios, tenemos que mostrarlos, porque no es lo mismo decir, ingrese valor del dado 1, tuki, ingrese valor del dado 2, tuki, que yo sé cuáles son los valores que puse, a que esto va a generar los dados y no va a pasar nada, ¿sí? Miren, si yo ahora le doy play a este programa, me dice, uy, esperen que suba un poquito, ahí está, me dice, ingrese récord, no importa, y termina, chau, ¿sí? Y yo no me estoy enterando de que está generando estos 2 valores. Entonces, acá siempre, cuando son valores aleatorios, los mostramos. Vamos a poner dado 1. Me gusta, lo voy a hacer así. Voy a poner dados es dado 1 más dado 2. Y acá vamos a poner cuánto dio la suma, así ya sabemos. Suma, no, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. Spoiler, spoiler. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el lanzamiento, ponemos el récord y después dice, el dado me dio, un dado me dio 5 y el otro me dio 3. Ejecuto de nuevo, ¿sí? Un dado me dio 1 y el otro me dio 3, ¿sí? Cuando los valores son aleatorios necesito mostrarlos para probar la ejecución del programa. ¿Qué decían las reglas? El puntaje en juego es el total de los dados. Por eso yo recién decía, además de los 2 dados, voy a poner la suma, ¿sí? La suma es el dado 1 más el dado 2. Y aquí voy a mostrar el resultado de la suma para que sea más fácil entender el puntaje, ¿sí? La suma es suma. La manera de mostrar esto es a gusto, ¿no? La salida es a gusto de cada programador,
Yo acá, por ejemplo, lo que quiero es que me aparezca dados 1 más 1, ¿sí? La suma es 2. O ni siquiera la palabra suma. Le voy a poner un igual. Soy indecisa con las interfaces, como pueden ver. Voy a poner así, a ver si así queda más lindo. Ahí está. 5 más 5, 10, dice. Bueno, ejecuto de nuevo. 4 más 6 me volvió a dar 10. ¿Sí? Esto es lo que tiene que pasar con el juego. Dice, si la suma de ambos dados es impar, el jugador 1 se queda con el puntaje y el jugador 2 con 0 puntos. Si la suma es par, el puntaje se asigna al jugador 2, mientras que el jugador 1 queda con 0. Esto sugiere una condición, que tengo que controlar si la suma es impar. O sea, tengo que preguntar if suma es impar, ¿sí? Y me subraya como diciendo, no, ¿qué estás queriendo inventar? La pregunta es impar, no existe. ¿Cómo se controla si un número es impar? ¿Lo han visto en alguna de estas clases que no nos encontramos, que yo no estuve presente? ¿Lo han visto por ahí? ¿A alguien se le ocurrió cómo hacerlo? ¿O es la primera vez que ven un ejercicio así? Como yo no estuve estas semanas, no lo sé. A ver, les doy ahí un ratito en el chat para ver si alguien sabe cómo verificar si un número es impar y si no se los digo. A ver, tiqui, 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 como el reloj de los programas de concursos. Silencio hay. Le cuento a los oyentes de este video que hay silencio en el chat, así que lo voy a explicar. ¿Cómo se sabe si un número es impar? Controlando si es múltiplo de 2, ¿sí? O si es divisible por 2. Si el número es divisible por 2, muy bien, Alejo, ahí está, vamos. Si el número es divisible por 2, quiere decir que el número es par. Todo número que al dividir por 2 da como resultado 0, da como resto 0, perdón, todo número que al dividir por 2 da como resto 0, esto significa que el número es par. Esto incluye al 0, ¿sí? 0 dividido 2 me da 0 y el resto también es 0. Entonces, todo número que sea divisible por 2 es par. Todo número que no sea divisible por 2 es impar. Por lo tanto, para controlar si este número es impar, lo que vamos a hacer es preguntar si suma por 102, que es el operador resto, es distinto de 0. ¿Sí? Si el resto de dividir por 2 es distinto de 0, eso significa que el número es impar. Si el número es impar, el que se queda con el puntaje es el jugador 1. ¿Sí? Entonces, el jugador 1 queda con el puntaje equivalente a la suma, mientras que el jugador 2 se queda sin puntos. ¿Sí? Si la suma de los dados es impar, gana el primer jugador los puntos. Si la suma no es impar, o si es par, se los queda el jugador 2. Entonces, si la suma es impar, le asigno el puntaje al jugador 1. Fíjense lo que les mostraba antes. Acá apareció el bloque para expandir o colapsar, indicándome que estoy alineando bien el condicional. En caso contrario, ¿cómo se expresa? Con la palabra else. Entonces escribo else, dos puntos, y observen que cuando escribo else, tuki, se vuelve, el IDE nuevamente me ayuda a organizar bien los bloques y se vuelve a la misma altura del if. ¿Qué va a pasar en este caso? Cuando la suma sea par, el que gana los puntos es el jugador 2. Entonces, el jugador 1 queda en 0 y el jugador 2 se queda con la suma. ¿Sí? Esta es la primera ronda. Este proceso, en este tipo de programas que muestran un juego, vamos mostrando los resultados parciales porque si no es aburrido, no sabemos lo que está pasando. Entonces acá vamos a poner primera ronda, dos puntos, y vamos a poner, no sé si poner jugador 1, vamos a poner coma, jugador 1 versus jugador 2. Entonces vamos a probarlo un poquito a ver cómo se comporta. Yo lo ejecuto. Todo el récord me tiene un poco molesta. Después prestamos atención a eso. Y dice, los dados salieron el 2 y el 3. Resultado 5. Entonces, la primera ronda va 5-0. ¿Por qué? Porque como este resultado fue impar,
le asigno los puntos al jugador 1. Vamos otra vez. En este caso el resultado fue par. 3 más 3, 6. Entonces la primera ronda, el jugador 1 tiene 0 y el otro tiene 6. ¿Se entiende? ¿Sí? Me tiran un sí ahí en el chat para decir, ¿se entendió la primera ronda? Bien, gracias Franco. Se entiende. Entonces, esta es la primera ronda. Sorteo el valor de los dos dados, los sumo. Si la suma es impar, le asigno el puntaje al primer jugador. Si no, le asigno el puntaje al segundo jugador y muestro el resultado de la primera ronda. Perfecto. Vamos con la segunda. ¿Sí? Segunda ronda. La segunda ronda dice, se lanzan nuevamente los dos dados. Si la suma de ambos es impar, al jugador 1 se le agregan tantos puntos como indique el dado de mayor valor, mientras que al jugador 2 se le quitan tantos puntos como indique el dado de menor valor. Si la suma es par, sucede lo contrario. El jugador 2 suma a su puntaje el dado de mayor valor y el jugador 1 resta el de menor valor. Entonces, la segunda ronda empieza similar a la primera, ¿sí? Yo voy a aprovechar y voy a copiar este código entero. Se lanzan los dos dados, ¿sí? Dado 1 más dado 2, y se muestra el resultado de la suma. Y también se toma una decisión basado en si la suma es par o impar. Si la suma es impar, nuevamente el que gana es el jugador 1. Pero ahora no gana el total de la suma, sino que gana el dado de mayor valor. Empecemos por esa parte. Esto quiere decir entonces que el jugador 1 recibe el mayor valor entre los dos dados. ¿Cómo puedo obtener yo el mayor valor entre esos dos dados? ¿Sí? Una forma es con un condicional y otra forma más resumida con una de las funciones nativas del lenguaje. ¿Se las acuerdan? Una de las que vimos en la ficha 3. 3 o 2 es, no, creo que es la ficha 3. A ver, viene. Un método que me dice, ese, muy bien Felipe, excelente, ¿sí? El método max me dice cuál es el más grande entre un conjunto de valores. En este caso voy a decir el mayor entre el dado 1 y el dado 2 y se lo asigno al jugador 1. Mientras que el jugador 2 recibe, no necesariamente lo recibe, pero ya ahora profundizamos en esto, toma el mínimo, ¿sí? Entre los dos dados, el mínimo, el más chico, es el que afecta su puntaje. Y en caso de que sea impar, que sea par, perdón, el resultado, sucede lo contrario. Es decir, al jugador 1 le corresponde el mínimo valor, mientras que al jugador 2 le corresponde el máximo, porque él ganó. Lo voy a dejar a esto así y voy a mostrar los resultados. Como hicimos en la primera ronda, voy a mostrar los resultados en la segunda. ¿Sí? Vamos acá a poner, en vez de primera ronda, segunda ronda y va. Observen lo que pasa, ¿sí? Yo voy a jugar acá. Voy a levantar un poquito esto. Voy a jugar acá y sucede esto. En el primer caso dice 6 más 6, 12, o sea, el resultado es par, ganan los 12 puntos del jugador 2. En el segundo caso, la suma es impar y quedan el jugador 1 con el más grande, 5, y el jugador 2 con el más chico. Es decir, que este valor, en la primera ronda iban 0 a 12, y en la segunda terminan 5 a 2. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdimos el puntaje anterior, ¿sí? El puntaje donde iban 0 a 12 se cambió por este otro, que son los dos dados de la segunda ronda, y lo que pasó en la primera, ¡pum!, se perdió. Vamos a leer nuevamente lo que dice el enunciado. Dice, al jugador 1 se le agregan tantos puntos como indique el dado de mayor valor. O sea, no dice se le asigna ese puntaje, dice que le tenemos que agregar a lo que ya había ganado o perdido en la primera ronda este nuevo resultado, ¿no? Este nuevo resultado del azar.
Entonces, lo que corresponde hacer acá no es pisar el puntaje con los nuevos datos, sino utilizar estas variables como acumuladores, ¿sí? El jugador 1 a su resultado anterior agrega el dado de mayor valor. El jugador 2 a su resultado anterior resta el dado de menor valor. Y lo mismo, pero al revés, en el else. O sea, el jugador 1 resta el mínimo porque perdió y el jugador 2 agrega el máximo porque ganó. Esto hace que estas variables, jugador 1 y jugador 2, se comporten como acumuladores. Al resultado que habían obtenido en la ronda anterior, se le suma o se le resta el dado mayor o el dado menor. Entonces, esto lo tenemos que comprobar en el funcionamiento del programa. Recuerden algo que también les hemos dicho en clase. Una cosa es que el programa se ejecute bien, como acaba de suceder recién, en lo que les mostré recién, y otro es que esa ejecución coincida con el problema, ¿sí? Me esté dando el resultado adecuado al problema. Recién la ejecución anduvo bien, pero no implementó el juego como está pedido en las reglas. Ahora sí tiene que suceder correctamente. Entonces observemos. En la primera ronda, los dados dieron un resultado impar, el primer jugador se quedó con 9 puntos y el segundo con nada. En la segunda ronda, la suma vuelve a ser impar, entonces el primer jugador, a los 9 que tenía, sumó el 3, ¿sí? Que es el más grande, 9 más 3, 12. Y el segundo jugador que tenía 0, pobre, encima perdió de nuevo, así que este 2 se resta al 0 que ya tenía. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasó aquí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Ahí abajo, chat. ¿Sí? Dedito. ¿Reacción? ¿Algo? Es muy sábado, profe. Es sábado de la mañana. ¿Qué más quiere de nosotros? Muy bien, Franco. Ahí veo tu manito. ¿Tu manito de que se entendió? ¿Tu manito de que quieres preguntar algo? ¿Te entendió? No hay un dedito así en el, en el coso este. Ah, muy bien, muy bien. No, yo lo entendí, yo lo entendí. Gracias, gracias, yo lo entendí. Bueno, genial. Vamos al final, ¿sí? Nos quedan los últimos 10 minutos, estamos justo para determinar el ganador. Dice, determinación del ganador. El jugador que haya obtenido el mayor puntaje será el ganador, pero considerar que pueden empatar. Informar además si el récord fue superado por alguno de ellos o ambos. Entonces vamos a la primera parte, ¿sí? Acá vamos a resultados. El que obtenga el mayor puntaje será el ganador. Esto necesita una condición, es decir, gracias Felipe, ahí te leí que se entendió, gracias. Para determinar quién ganó, hay que comparar los puntajes. El que tenga puntaje más grande es el que ganó, ¿sí? Entonces preguntamos, por ejemplo, acá, como les decía antes, no se puede preguntar if, ¿quién ganó? ¿Sí? No se puede preguntar plantear una condición que diga quién ganó, sino que hay que plantear una comparación cuyo resultado sea verdadero o falso. Vamos a elegir cualquiera de los dos jugadores para compararlo contra el otro. Si jugador 1, si jugador 1 es mayor a jugador 2, ¿sí? Esto significa que ganó el jugador 1. Entonces ponemos, ganó jugador 1, ¿sí? Bueno, sin signo, así. ¿Y acá qué hacemos? En caso contrario, podemos decir que en caso, ahí te digo, Marina, en caso contrario, ¿podemos decir que ganó el jugador 2? No, porque existe la posibilidad de que los dos puntajes sean iguales. Por eso aclara entre paréntesis, considerar que pueden empatar. Entonces acá hay que preguntar al revés. Hay que preguntar si ganó el jugador 2 o hay que preguntar si empataron, pero hay que hacer una pregunta más, ¿sí? Entonces, en este caso podemos decir, por ejemplo, el if jugador 2 es mayor que jugador 1, ¿sí? Y en ese caso el que ganó es el jugador 2. Si el 1 es mayor al 2, gana el 1. Si no, si el 2 es mayor al 1, gana el 2. Si ninguna de estas dos cosas sucede, quiere decir que los puntajes son iguales, ¿sí?
Entonces acá ponemos empate y ahí te contestó Marena. ¿Te llamas Marena o tipeaste mal el nombre y sos Morena? Me imagino cambiándote el nombre a esta altura de la vida, o me imagino explicándole a la profe pesada un sábado a las 10:20 de la mañana que sos Marena, como me estás diciendo. Muy bien, Marena, porque qué difícil andar por la vida explicándole a la gente que está bien escrito el nombre, por lo menos a los curiosos y pesados como la profe. Ahí te digo, el signo porcentaje, este operador porcentaje en realidad, lo que da es el resto de la división en vez del resultado. Si yo hago suma sobre 2, me da el resultado de dividir suma sobre 2. Por ejemplo, que suma sea, vamos a suponer que suma es 8, ¿no? Espera, te lo muestro acá en el otro cosito que usamos acá. Más fácil, mira. Vos tenés una variable suma que vale 8, ponele, ¿sí? Entonces, si yo muestro suma sobre 2 por un lado, y voy a mostrar suma por 102. Por 102. Ahí está. Entonces, si yo lo ejecuto acá, mira lo que pasa. Suma dividido 2 es 4, ¿sí? Pero suma por 102 es 0. ¿Qué significa que la división es exacta? Yo divido 8 dividido 2 y no sobra nada. En cambio, si pongo un 9 acá, el resultado de la división es 4,5, tiene una parte fraccionaria, ¿por qué? Porque sobró 1, ¿sí? O sea, el resultado sería 4, de dividir 9 dividido 2 me da 4, pero 4 por 2 es 8, entonces me sobra 1. ¿Se entiende? Es el resto de la división. Ahí confírmame, yo te leo, si se entendió, si no lo explico de nuevo. Esto no es como el WhatsApp, viste, que dice escribiendo. Entonces le pone suspenso, que no sabes si el otro persona está diciendo sí, se entendí, o no, entendí para nada lo que me estás explicando. Se enojó. Arena, ¿te enojaste porque te pregunté el nombre? No. Bueno, vos decime si se entendió. Ahí presto atención al chat. Capaz está tardando en llegar. Bueno, listo. Entonces, ¿quién ganó? Ah, se te cortó. Oh, bueno, va a quedar grabada la explicación. No, no hay problema, no hay problema. La explicación va a quedar grabada. Después yo lo voy a poner en YouTube, este video. Les voy a pasar ahí, les voy a dejar en el foro un avisito con el link de los videos, así lo pueden ver tranquilos. No, no te preocupes. Pero no lo repito porque me quedan 6 minutos y quiero terminar el ejercicio, si no, te lo repetía. Bueno, vamos otra vez. Entonces, de los resultados, acá se determina quién ganó, ¿no? Vamos a probar si anda esto. Dice, aquí salió impar, el jugador 1 ganó. Y en la segunda ronda salió par, pero como este sumó el 4 y perdón, restó el 4 y este sumó el 4, terminaron 5-4. Entonces, ¿quién ganó? El jugador 1, ¿sí? Vamos a hacer un par de pruebas más. La segunda ronda terminó 4-7, ganó el jugador 2, ¿sí? Casi nunca empatan, les tengo que confesar, porque el azar hace que sea poco probable que... Sí, falta eso, Felipe, sí, ahí voy. Entonces acá vemos quién ganó. Lo que me está diciendo Felipe es esta parte que tengo resaltada en el enunciado. Ahora les paso el canal, Mariano, un segundito. Falta esta parte. Dice, el informar además si el récord fue superado por alguno de ellos o ambos. Esto quiere decir que aquí al final, ¿sí? Lo voy a poner con el comentario para que nos acordemos, ¿sí? Acá, en vez de resultados, le voy a poner determinar ganador. Así nos acordamos. Esta parte es para determinar el ganador. Y esta parte es para controlar el récord. ¿Cómo se controla el récord? Hay que verificar si el jugador 1 es mayor al récord. Esos paréntesis no van. La profe programa en distintos lenguajes y hay lenguajes donde va el paréntesis y a veces se me pianta el paréntesis. Perdón, acá no va paréntesis. Entonces, si jugador 1 es mayor al récord, en este caso el récord se superó. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Y después un ajuste, ¿sí? Podríamos poner acá récord superado, le voy a poner. Récord superado. ¿Sí? Si el jugador 1 tiene un puntaje mayor al récord, entonces lo informamos.
El enunciado a propósito dice si el récord fue superado por alguno de ellos o ambos, lo cual quiere decir que acá no va un else. Yo también tengo que verificar si el jugador 2 superó el récord. ¿M? Y en caso de que lo haya superado, mostrar esto mismo, récord superado. Esto no es excluyente, son condiciones simples. El jugador 1 puede o no haber superado el récord, el jugador 2 puede o no haber superado el récord. Lo que pasa acá es que cuando yo lo ejecute, voy a poner a propósito un récord muy bajito, ¿sí? Uy, justo uno, pero explícame que justo uno, bien, ¿sí? Terminan 3-2. Entonces el mensaje récord superado me aparece dos veces, porque el récord era 0, este jugador lo supera y este también. No queda lindo esto, ¿sí? Si bien es verdad, el resultado es correcto, el récord fue superado, no queda bien. Probablemente ustedes estén pensando, bueno, le voy a poner superado por el jugador 1 o por el jugador 2, pero no es eso lo que me piden. Me dice si el récord fue superado por alguno. ¿M? Este tipo de pedidos donde esto pasó o no, ¿sí? Esta situación sucedió o no, está totalmente asociado a una bandera. Por supuesto que yo lo puse a propósito en el enunciado para que usemos la bandera, pero ese es el tipo de casos donde aplica el uso de una bandera. Yo lo que en realidad tengo que hacer es usar una bandera que sea récord superado, por ejemplo, y empieza en falso. Si el jugador 1 superó el récord, entonces paso la bandera a true. ¿Sí? Si el jugador 2 superó el récord, paso la bandera a true. Y al final muestro print, ¿sí? Récord. Voy a hacer algo. Lo voy a mostrar así. ¿Qué sería? Pregunto, ¿el récord fue superado? O sea, lo muestro como pregunta y el resultado sería true o false, ¿sí? Si se superó o no se superó. Entonces, ¿esto qué mejora supone? Que yo voy a poner de nuevo un récord bajito, ¿sí? Y como, aunque ambos jugadores superaron el récord, me dice récord superado, true, ¿sí? O sea que sí se superó el récord en alguno de los casos. Esto no se muestra así como true o false, sino que se pregunta. Si la bandera es true, muestro que se superó y si no, no. Pero me gusta dejarlo así para que veamos el resultado que nos está dando. ¿Qué, qué quiero reforzar acá antes de terminar? Recordemos que no corresponde decir else, ¿sí? Récord superado es igual a false. Bien, en ningún caso, ni en este ni en este. El planteo de las banderas siempre tiene que ser un valor inicial falso cuando el evento no sucedió, en este caso no sabemos aún si el récord se superó, y luego controlar todas las veces que haga falta la ocurrencia del evento. Cada vez que se controla la ocurrencia del evento, esta bandera que era falsa se pasa a true. Y al final se evalúa cómo quedó. Como les decía, yo acá estoy mostrando la bandera para poder verificar los resultados. ¿Sí? Voy a poner un récord bajo, ¿sí? Dice récord superado true. Si pongo un récord más alto, ¿sí? Miren acá qué interesante. Este jugador superó el récord, pero este no. Si yo hubiera apagado la bandera acá, me diría que el récord no se superó, ¿sí? Miren, si yo embalada con el uso de condicionales pongo récord superado igual a falso, y ahora voy a tener que jugar con el azar para que me deje mostrar lo que les quiero mostrar. Ahí está, justo salió bien. El primer jugador sí superó el récord, en cambio el segundo jugador no lo superó. Por lo tanto, a mí la bandera me quedó en falso, ¿sí? Dice récord superado falso. Pero ¿cómo si el primero lo superó? El primero lo superó, pero el segundo apagó la bandera, ¿sí? Entonces, estas apagados, todo el trabajo que hicimos para detectar antes se pierde. Si yo no hubiera hecho eso, ¿sí? Salen -3 a 13, récord superado, true, ¿sí? En este caso salió mal el primero, ¿sí? Acá los dos superan, el mensaje aparece una sola vez,
¿sí? Acá lo supera el segundo, el mensaje aparece una sola vez, o sea, todas las veces el mensaje aparece una sola vez. La forma prolija de hacer esto es decir, if récord superado es igual a true, entonces imprimo récord superado, ¿sí? Y si no, no muestro nada, porque solo en el caso de que se haya superado el récord, muestro el resultado. De paso, aprovecho acá, fíjense que la pregunta if récord superado igual a true, me aparece esta lucecita y este subrayado gris, que siempre ese subrayado gris indica que no hay un error, pero la instrucción se podría mejorar, ¿no? Entonces, a veces cuando uno empieza a programar, decís, ¿qué pasa con este gris? Lo quiero sacar, lo quiero sacar. Y aquí, noten qué me dice el IDE. Me dice, la expresión puede ser simplificada. Reemplazar la expresión booleana con récord superado. Voy a dejar que lo haga, ¿sí? Para mostrarles cuál es el efecto de esto, ¿sí? Me dice que este igual a true sobra, ¿sí? Que yo lo puedo dejar así nomás. Eso es lo que me está queriendo decir el subrayado. ¿Qué significa esto? Cuando yo pregunto si una variable es true o false, cuando yo pregunto si una variable es booleana, no es necesario poner explícitamente el igual a true, ¿sí? Cuando yo quiero preguntar si una variable es verdadera, no es necesario escribir igual a true, ¿sí? Con preguntar if variable, está implícito que estoy preguntando si la variable es true. ¿Poner igual a true es un error? No, es totalmente válido, pero el IDE va a subrayar siempre, diciendo, me parece que lo podrías hacer más cortito. Uno le podría contestar, ¿qué te importa? Déjame programar tranquilo. Pero bueno, el IDE está ahí para llevarnos por el buen camino. Entonces, bueno, eh, nos pide o nos sugiere hacerlo de esta forma, ¿sí? Puedo aprovechar y se los comento. Bueno, antes de irnos, este video va a quedar grabado. Les voy a dejar en el chat cuál es el canal de YouTube para que lo puedan encontrar, ¿sí? Déjenme un segundo que me pongo a buscar cuál era el canal porque no lo tengo a mano. Creo que en un momento me dieron un nombre así un poco más amable porque viste que te llamas Pepe123, unos nombres así rarazos. Así que déjenme encontrar. Ni loca, abro el YouTube en la pantalla compartida para que vean el nivel de videos culturales que miro. Así que esperen un toque que busco el canal. Estamos unos minutitos tarde, pero ya les doy esto y pueden bajar tranquilos. Ver tu canal, aquí está. Bueno, este es mi canal. Ah, para mi canal se llama @Marcela Tartavini, toma, in your face. No me acordaba que me había dejado poner un nombre bien. El canal es ese. Ahí se los copio, ¿sí? Y el arroba es todo junto Marcela Tartavini. Así, para buscarlo. Ya no está subido, obviamente el video todavía no, ¿no? Se tiene que grabar y después lo subo. Yo tengo unas playlists ahí del año pasado, de los años pasados, no, de los años tristes de pandemia, donde iba subiendo las clases. Por ahí a algunos alumnos les sirve, les gusta repasar, a otros les resulta aburridísimo los videos, así que yo sería una de ellas. Así que no es que lo tienen que ver ni que es un contenido de cátedra. Como es un video rústico, grabado así nomás en vivo, no lo publicamos en la cátedra porque vieron que los videos de la cátedra están bien editados y prolijos y bueno, entonces por eso no los subo al aula virtual o al canal de la cátedra. En este canal es tal cual la grabación como salió, con interrupciones, a veces justo estaba dando clase y tocaban el timbre, fui a atender el timbre, van a encontrar cosas divertidas en los videos, pero están ahí a mano, bueno, si a alguien le quedan cómodos, los pueden ver. Por supuesto que son solo de las clases que hemos dado por Zoom y esperemos que esto no vuelva a pasar, porque yo prefiero toda la vida dar clases presenciales, así que ojalá que no tengamos que volver a acudir a este método, pero nos sirve. Bueno, queridos, hasta aquí ha llegado la clase, nos vemos el martes en clase presencial. De nada, de nada, Marina. Nos vemos en clase presencial el martes. Recuerden que esta etapa queda cerrada, la de condicionales queda cerrada. El martes vamos a ver directamente práctica de estructuras repetitivas. Así que los que no lograron entender del todo, los que están un poquito débiles, aprovechen el finde para ponerse un poco al día, que ya arrancamos con práctica nueva en el laboratorio el martes que viene.
Gracias, Raúl, gracias. Nos vemos, termino yo cuando corto, acá tengo el poder, así que cuando corto se corta todo. No se asusten porque se va a cortar la comunicación. De nada, Iván, de nada. Muchas gracias a todos. Espero que les sirva. Nos vemos.